empezar vamos a estar explicándoles las coordenadas cartesianas y su diferencial de área y de volumen. Aquí tenemos dos situaciones. Para empezar, vamos a hacerlo con el diferencial de área. Nosotros tenemos la gráfica de y es igual a y inicial, entonces por cada valor de x, y inicial es constante. Y a la hora de sacarle el área bajo la curva, nosotros tomamos un diferencial de x y bueno, pues el diferencial de y se queda constante, entonces por eso no lo tomamos en consideración. Y a la hora de sacar el área tenemos que dA es igual a y inicial, que es nuestra gráfica, que es nuestra variable, por dx. Pero nosotros sabemos que en este punto, como en todos los puntos de x es igual, entonces es una constante. Entonces al sacar la integral, nosotros sacamos el valor de y inicial, ya que es constante, y integramos desde nuestros puntos de 0 a x inicial de x. Y bueno, ahora para nuestro segundo caso, diferencial de volumen, nosotros tomamos este cuadro que tiene dimensiones de 0 a z inicial, de 0 a x inicial y de 0 a y inicial. Nosotros tenemos aquí nuestro diferencial de volumen, que es un cuadrito pequeño con d de y, de x y de z. Y al momento de sacar el diferencial de volumen, que es igual a dx por dy por dz, y al momento de integrar, tenemos que volumen es igual a la triple integral de 0 a z inicial, de 0 a y inicial, de 0 a x inicial, de dx, de y de z. Volumen, en cuanto a las coordenadas esféricas sobre la tarea, vamos a sacar el diferencial de área, que sería como un segmento de arco, pero con dos dimensiones. Entonces, tenemos que el radio de la esfera, el ρ, tiene que esta parte, este segmento sería ρ por delta phi, y ese segmento sería ρ por seno de phi delta θ. Entonces, al multiplicar estos dos, tiene que el diferencial de área es ρ al cuadrado por seno de phi delta θ. La integral, sacamos el ρ al cuadrado y desde 0 al ángulo inicial de θ y de 0 al ángulo inicial de phi, seno phi de phi de θ. Para el volumen, tenemos que el volumen es esto, pero multiplicando por el radio. Entonces sería lo mismo, solo que en vez del cuadrado sería el cubo. Y igual integramos de 0 al ángulo y de 0 al ángulo. En este caso, no se cubre todo la esfera, tiene un hueco. Entonces, por el volumen sería ρ delta phi por d ρ, pues es lo que cambia, por la que se mantiene constante el radio, igual por ρ seno de phi delta θ. Entonces la expresión de volumen en este caso sería ρ al cuadrado seno de phi delta ρ delta phi delta θ. Igual en la integral sacamos el ρ al cuadrado y integramos de 0 delta θ, de 0 a θ inicial, de 0 a phi inicial y de 0 a ρ inicial. En las coordenadas cilíndricas encontramos dos casos en los que el cilindro está relleno por completo o en el que contamos con dos cilindros donde hay un rollo. Si vemos el primer caso, donde el cilindro está completo, encontramos que el diferencial de área es el diferencial del arco por el radio, siendo el diferencial del arco del radio por dθ. Entonces, ponemos que el diferencial de área es r por r de θ, dándonos r cuadrado de θ. Entonces, al integrar, obtenemos que el área es igual al radio al cuadrado por la integral de θ. Sin embargo, si lo queremos considerar como un diferencial volumétrico en vez de área, tenemos que multiplicar por el diferencial de z, que es el que nos da la altura en este caso. Y así nos da un valor parecido, sin embargo, tenemos que considerar la nueva integral para definir qué tan alto va a ser. En el otro caso, tenemos que la r ahora es una variable y deja de ser una constante, por lo que es r de θ por dr. Y entonces nos va a dar el área una doble integral considerando r de θ, que se va a integrar desde r1 a r0, siendo estos el área mayor y menor respectivamente. Sin embargo, también si lo queremos hacer un diferencial volumétrico, hay que agregar el de z, que en este caso nos va a dar una triple integral para así obtener el volumen. Un ejemplo real de aplicaciones de los temas de la clase es sobre el tema del vector gradiente y el teorema de divergencia.
El vector gradiente de un campo es un campo vectorial y el gradiente en un punto indica la dirección en la cual el campo varía más y también se representa el ritmo de variación en esa dirección. En otras palabras, mide la rapidez de la variación de una magnitud física al desplazarse. El teorema de divergencia de Gauss también calcula el flujo de un campo vectorial en una superficie. Entonces, con el teorema y el vector, los programadores y modeladores crean gráficas computacionales que modelan el flujo de agua y las usan para videojuegos o para películas en la industria del entretenimiento, como se puede ver en los siguientes videos. Bueno, ahora vamos a hablarles sobre el teorema de divergencia de Gauss, y lo que prácticamente dice este teorema es que la divergencia de un campo, en este caso E, es igual al producto punto del nabla por el campo E. Y bueno, si lo ponemos aquí como notación, el nabla sería la derivada parcial de X con respecto a Y, más la derivada parcial de Y con respecto a J, más la derivada parcial de Z con respecto a K, o el producto punto de nuestro campo, que es MXYZ en Y, más NXYZ en J, más PXYZ en K. Y si hacemos el producto punto, tenemos como resultado esto, que es igual a la derivada parcial de M con respecto a X, más la derivada parcial de N con respecto a Y, más la derivada parcial de P con respecto a Z. El teorema de Stokes calcula el flujo de campo a través de una superficie rodeada, sabiendo que este campo es rotacional de otro a lo largo de una curva C siendo su frontera y sus límites, y S siendo una superficie. También se le conoce como el teorema fundamental para integrales de superficie. Entonces tenemos que la integral de la fuerza por el diferencial de longitud es igual a la integral de la superficie del rotacional de la fuerza producto punto con el diferencial de la superficie. Normalmente, teniendo una función de P, Q y R, se saca por componentes. Se saca primero la componente de I, que es la diferencia de la derivada de la R con respecto a Y, menos la derivada de Q con respecto a Z, y así se crean los componentes de IJK del rotacional de la fuerza. Entonces aquí se tiene un ejemplo usando una función de fuerza en X, Y y Z en un paraboloide dentro de un cilindro, como se ve aquí en el dibujo, y el rotacional primero se parametriza para el cilindro, entonces se obtienen valores con la única incógnita siendo el ángulo. Primero sacas los componentes del cilindro con el paraboloide, derivas y obtienes el seno de negativo seno de teta con I más coseno de teta J, y la K se vuelve 0, y luego tienes que la función de fuerza parametrizada ya con los componentes que sacaste del círculo que se encuentran aquí, te da esta función, y por lo tanto esta es la que integras de 0 a 2pi con el producto punto de seno de teta, coseno de teta y 0, te da esta función, la derivas y la integras y te da pi. Entonces la rotacional de la fuerza por la diferencial de longitud es igual a pi, y pues sí.